en el CAVID. Vemos que hay 30 casos menos. Nosotros creemos que hay una especie de desistimiento ahí entre las personas acudir a la fiscalía a denunciar el hecho como tal, y que puede estar asociado a la entrada en vigencia de la norma que impide el desistimiento y lo querellable del delito de violencia intrafamiliar. Hay un desestímulo ahí de pronto en ese sentido, pero sí hay una diferencia de 30 casos que nunca llegaron al CAVID. A mí que nos damos cuenta también todo el año pasado cuando fuimos a notificarnos al CAVID de la terminación de los procesos para archivo, que hay un porcentaje muy grande de procesos de violencia intrafamiliar que terminan por lo que ellos llaman, terminaban hasta agosto del año pasado por lo que se llamaba un desistimiento tácito, porque las personas no le daban trámite, siendo un delito querellable, no le daban trámite a esos procesos. Aquí del Civigila sacamos también otros tipos de violencia, lo que llaman ahí violencia física, que queda reportada en las minutas de las historias clínicas, y vemos que en términos porcentuales, según el Civigila, lo que es la violencia física, psicológica y de tipo sexual, digamos que las dos primeras rebajaron ostensiblemente y la de tipo sexual aumentó en dos casos. Esto es desde el Civigila, que es un asunto que tiene que ver con la atención médica en Hospital Santa Margarita, básicamente. Desde la inspección de policía se nos reporta un aumento del 15.9 en 82 casos en lo que tiene que ver con desórdenes domésticos y querellas civiles de policía, que es lo que atienden ellos allá. Un aumento desde el Comando de Estación de Policía en lo que tiene que ver con las capturas por todos los delitos, pasamos de 380 a 462, un aumento en todos los indicadores que tienen que ver con drogas. Nos quedaron faltando informadores que se pidieron a la Secretaría de Educación sobre matoneo escolar, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía sobre desaparición forzada de personas, y que creemos que son importantes y que vamos a ver dónde y cómo los conseguimos para que este informe tenga una sostenibilidad, sea sostenido en el tiempo año a año, y nos permita ver si hay un hecho que entre a configurar esta dinámica y que llame la atención, y cómo estos que ya hemos escogido de alguna manera, que son importantes, tienen un comportamiento en el tiempo. Yo me voy a excusar con ustedes de leer las conclusiones y la parte final, y más bien les voy a dar la palabra, no sin antes darles el agradecimiento por la oportunidad que nos brindan a la personería, a todos los compañeros, de demostrar el trabajo que hacemos, y que yo ahora pensaba, no sé cuántas personas atendemos. Yo digo que las cifras sirven. Lo que sí estamos seguros es que de la personería nadie se va sin ser atendido, a no ser que lo decida cada uno así, en el sentido de que todo el que va allí es atendido, y le ponemos el empeño a resolver su situación en la medida de nuestras funciones y nuestras capacidades. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor Carlos. Ya varios concejales me han solicitado el uso de la palabra. Comencemos con el concejal Jamer Pérez. Gracias, señor presidente. Saludo muy especial a los compañeros de la mesa directiva, honorables concejales, personas que nos acompañan en el recinto, quienes nos ven por vía web, el personero y al personal delegado, un cordial saludo, pues, y agradecerles por aceptar la invitación a estar acá en el recinto. Quiero iniciar mi intervención haciendo una pregunta que pienso yo que es importante. Quería comenzar por el tema del hospital. El tema del hospital. Voy a la pregunta porque se ha notado el ejemplo en concreto del municipio de Medellín, la alcaldía de Medellín, donde la personería hace
digámoslo, tipo brigadas o visitas en las horas de la tarde, horas de la noche alta, horas de la madrugada, en los diferentes hospitales, en las salas de urgencias. ¿Todo esto para qué? Para que se respeten los derechos de los diferentes usuarios que visitan aquí dichas instalaciones. Yo quisiera saber si la personería ha hecho este tipo de actividades. Creo que hay una veeduría conformada en cuanto al tema de salud. No sé si todavía estará la liga de usuarios compuesta, pero esa es mi inquietud. Y segundo, hace días hablaba un concejal sobre el marketing, y yo creo que este es el momento oportuno para también hacer la observación muy respetuosa. Mire, ¿por qué hago esta observación? Visitando diferentes veredas, uno se encuentra que hay personas que no saben que el personero municipal es, entre comillas, el abogado de todos nosotros, de todos los copacabanenses. Es importante que se genere el marketing, como lo decía aquí el concejal, creo que era Robinson, en las diferentes veredas en cuanto a la labor de la personería, para que la comunidad y más de las zonas rurales se den cuenta que hay un ente que hace valer sus derechos y que puede hablar por ellos en cualquier institución, en cualquier instancia. Solo es eso, señor presidente, pues agradecerle al personero reiteradamente. Se ha venido haciendo un buen trabajo. Agradecerle porque he conocido de primera mano personas que se han ayudado en la personería en cuanto a el restablecimiento de sus derechos. Así que en nombre de la comunidad pues quiero agradecerle al personero y al personero delegado. Gracias, señor presidente, honorables concejales. Gracias a usted, concejal Hammer. Señor personero, preguntas en bloque y luego respuestas en bloque. Yo también me sumo a ese reconocimiento y agradecimiento que hace el vicepresidente primero, concejal Hammer Pérez. Yo creo que Andrés sabe que yo les mando mucha clientela para la personería, pero siempre todos salen muy bien atendidos, y gracias a Dios y por fortuna con el acompañamiento no solo de Andrés, sino lógicamente de usted, señor personero, de Orlando y de todo el equipo de trabajo, la doctora Lina. De verdad, las personas que uno manda que necesitan ayuda en lo que tiene que ver con tutelas, derechos de petición, recursos, siempre por fortuna tienen una respuesta satisfactoria de parte de la personería y nunca se quedan con un trámite inconcluso. De verdad les agradezco mucho, y también en nombre de la comunidad, como lo indica el concejal Hammer Pérez, un Dios les pague, porque de lo que se ha desprendido la personería son muchas satisfacciones y protección de derechos para muchas personas. Concejal Aníbal Díaz, luego el concejal John Jairo Cardona. Bien, para concejal Aníbal. Concejal Cardona, le cedo a usted luz de la palabra. Está bien amable. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes para la mesa directiva, honorables concejales, para el doctor Carlos Molina, doctor Andrés Rúa, doctor Orlando, al doctor Juan Luis, la secretaria Dilma, al doctor David Naranjo, presidente del Partido Conservador, y toda la comunidad que nos acompaña. La doctora Lina, no la vi. Bueno, yo quisiera partir en dos temitas, y primero es con el tema del presupuesto. No me quedó claro cuando inicialmente se dice que hay un presupuesto definitivo inicial de 411 millones más unas adiciones de 80. Entonces cree uno que, o por lo menos así es, que el presupuesto es de 491 millones de pesos, y se habla que el ejecutado es de 335. Entonces ahí no sé esa diferencia de 156 millones, si es que de pronto tengo un error o ustedes no le especificaron bien. Como lo muestra la diapositiva, son 411 más 80 de adiciones, serían 491, y me hablan que el ejecutado es de 335 millones. Entonces los otros 156
no sé en qué se pudo ejecutar. Esa es como la primera inquietud. Lo otro, señor presidente, ahorita se manifestaba que se atendieron más o menos 5.000 usuarios. Se habla que el 54.5 son asesorías jurídicas, el 16.3 son derechos de petición, el 3.5, 13.5 en salud, que más o menos es un 85% de todas las personas atendidas, supongo, pero a mí me queda una inquietud cuando manifiestan, por ejemplo, el porcentaje de intentos de suicidio, de victimizantes, de salud. Entonces no sé si de pronto es que este porcentaje está entre los 5.000 o las asesorías jurídicas, ¿a qué se refiere? Derechos de peticiones en su gran mayoría, ¿a qué se refiere? Y tengo una inquietud muy grande con el 13.5% en salud. ¿A qué se refiere este porcentaje o a qué se han atendido los usuarios? Es en su mayoría por medicamentos, es por mala atención en el hospital, es por revisiones, porque a mí me parece que sería bueno que nos dijeran, porque aquí viene el gerente del hospital y el hospital anda sobre ruedas, el hospital anda muy bien, entonces a mí me queda la inquietud sobre el tema. El otro tema que yo tengo aquí es sobre los desplazados. No sé si de pronto, doctor Molina, aquí han habido como unas reuniones con un personal desplazado, no sé si eso tiene algún control, quién los dirige, porque han habido varios cuestionamientos, que no vaya a creer que de pronto estén como abusando de estas pobres señores y señoras en este tema. Entonces yo sí quisiera saber si en este tipo de reuniones la personería ha tenido conocimiento y de qué es el tema y sobre qué son los asuntos pertinentes de quien la persona que lo cita para este tema. De antemano, muchas gracias, señor Carlos Molina y Andrés Rúa, que son los que han estado pues como en la exposición acá en el Consejo. Darles las gracias y esas son mis inquietudes, señor presidente. Muchas gracias. A usted, concejal John Jairo Cardona, concejal Aníbal Díaz Benguera. Gracias, señor presidente. Un saludo especial para los miembros de la mesa directiva, para los demás concejales, para todas las personas que nos acompañan en las gradas, al presidente del Partido Conservador, un saludo muy especial, a todo el equipo personero que lo viene acompañando a usted en la tarde de hoy. Un saludo muy especial, un reconocimiento para usted, para el doctor Andrés, personero delegado, para Edilma, la secretaria, el doctor Orlando, la doctora Lina, para Alejandro, para el practicante, que también por ahí lo veo, el amigo Juan, también lo conocí la semana pasada. Un saludo muy especial, un reconocimiento a todos ustedes por ese trabajo. Me uno a esas palabras de varios concejales, porque ustedes muchas veces, y lo digo con respeto y cariño, les toca a veces la más fea. Ahorita hablando nuestro micrófono con usted, hacíamos como un consolidado más o menos en relación al número de personas que ustedes atienden mensual, y usted me lo decía y yo se lo reafirmo. Yo creo que usted es la dependencia que más usuarios puede atender de la administración municipal, y eso con lo que usted explicaba ahora, que muchas veces las personas que reinciden en solicitar el servicio, usted de pronto no las tienen ahí, pero hay que hacerlo, señor personero, porque eso son unas cifras muy importantes de atención a usuarios que usted debe tener. Acá en su exposición muy completa que nos trae usted hoy, señor personero, hay un tema muy especial que quiero referirme, y es en relación a todo el servicio con los indicadores que usted nos está mostrando. Nos dice que asesorías jurídicas son el 54.5, que derecho en todo el tema salud 16.3, tutelas de salud 10.6, solamente tomé esos tres. Pero entonces aquí vengo yo y quiero hacer una reflexión muy grande, y ese es el tema de empezar a generar conciencia en el servicio, porque es que uno ve, y el caso tengo que mencionarlo, de por ejemplo la inspección o el mismo hospital o otras dependencias
que cuando los usuarios, los ciudadanos de este municipio van allá y no los atienden, no les dan la información correspondiente, todo el mundo dice, no, escoja para la personería. Entonces mire que se les está a usted duplicando el trabajo en unas funciones y unas responsabilidades que tienen algunas dependencias de la administración municipal, y a eso quiero yo referirme en esta exposición. Reitero, hay que empezar a generar conciencia del servicio, porque es que si no, mire para dónde están pegando. Ustedes tienen otros indicadores muy amplios y muy interesantes, y ahorita un concejal lo decía, es que la personería municipal es la que vela por los derechos y los deberes de los ciudadanos, y es una de las grandes funciones, solamente es una. Prácticamente sí, señor personero, usted es el abogado de los ciudadanos. Pero entonces mira lo que estamos llegando, que de pronto por una información mal dada, por un servicio donde los ciudadanos en este momento no se encuentran convencidos de la información que se les da, les está llegando a ustedes ese doble trabajo. Entonces quería hacer esa reflexión, porque es que yo creo que desde acá, desde la administración municipal y desde el consejo municipal, nosotros, señor presidente, tenemos que empezar a generar esa conciencia de que los servidores y funcionarios públicos den una muy buena información. No estoy diciendo que son los más malos del mundo, no, pero muchas veces no le estamos dando al ciudadano lo que él está requiriendo. Eso en primer parte de eso. Y acá sigue algo, señor personero, y es el tema de la efectividad, porque usted nos está mostrando entonces allí unos indicadores, pero la pregunta que tengo, doctor Molina, es: ¿estamos haciendo seguimiento a estos resultados, a todas estas preguntas e inquietudes que los ciudadanos de Copacabana vienen día a día a la personería? Porque es que una cosa es listo, venga, yo los aseguro con un derecho de petición. Yo sé que de pronto hay indicadores que es muy complicado medirlos, pero hay otros que sí, porque ustedes se dan cuenta si la tutela sí falla a favor, ¿cierto? Si el derecho de petición sí fue aceptado. Entonces esa era como la otra inquietud. Reitero y agradezco por habernos acompañado. Tiene muy buen equipo de trabajo, doctor Molina, y eso tengo que reconocerlo. Gente muy atenta, gente muy querida, que cuando uno siempre tiene alguna inquietud, alguna duda, ahí siempre están para ayudar y servir a los ciudadanos de Copacabana. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Aníbal, concejal Manuel Fernando Flores, bien pueda. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la mesa directiva, a cada uno de los honorables concejales, a los contratistas del consejo y a todos los empleados y contratistas también de la personería y a las demás personas que nos acompañan. Escuchando el informe que hoy nos trae doctor Carlos, es un informe muy detallado de muchas estadísticas que uno no sabe si perdieron o ganaron, o van perdiendo o van ganando el año de acuerdo a las estadísticas que nos muestra, porque si uno se pone a analizar 5.000 personas atendidas en el municipio, en un municipio que hay 70.000 habitantes, no todo el mundo tiene las problemáticas, gracias a mi Dios, y lo leo desde otro contexto. ¿Será que es que personería no se da a conocer? El municipio no sabe que hay una personería. La personería ha tenido la oportunidad de centralizarse en algunos sitios del municipio donde verdaderamente se necesiten, y de pronto el habitante de a pie no puede llegar a donde está el recinto de la personería. ¿Qué ha hecho la personería por darse a conocer? Otra de los puntos que de pronto me ha cuestionado a mí
es que ha hecho la personería frente al actuar de los funcionarios de la administración municipal cuando no hacen el trabajo que tienen que hacer para dejar satisfecho al usuario, porque es que uno recibe muchas quejas del habitante a pie de muchas dependencias del municipio. No sé si es que a personería no le llegan, o si personería ha tomado estos casos y los ha mirado y los ha hecho ejecutar y le ha hecho las observaciones específicas a cada una de estas dependencias del municipio. Cuando vemos la cantidad de puntos que nos trae, porcentajes, y que se han atendido cantidad de usuarios, no me deja a mí como contento que sean en dónde está que han ido muchos, sino a cuánto se le ha solucionado el problema. Si realmente la gente, el usuario, se siente respaldado por la personería del municipio de Copacabana. Realmente yo tengo la suficiente confianza de ir a la personería y que me solucionen dicho problema que tengo, siempre y cuando esté en las capacidades y en la normatividad que tiene la personería. Me siento respaldado cuando voy allá, porque sí, podemos ir 5.000, podemos ir 10.000, podemos ir 15.000 o podemos ir 100, pero sí me siento respaldado. Entonces sí me gustaría saber cómo está esa balanza de quienes van y cómo salen atendidos, cómo se solucionan los diferentes inconvenientes que tienen los usuarios de nuestro municipio, que es la razón de ser de cualquier administración del Estado o de cualquier empresa privada, como se quiera llamar. Entonces sí me deja como esa pequeña incógnita, y qué rico que se me pueda solucionar. De antemano agradecerle por estar acá, por atender la invitación del Consejo y de que se nos haya entregado un informe muy variado, muy completo de las diferentes problemáticas que ustedes manejan desde la personería. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Manuel Fernando Flores, concejal César Mesa, bien puede. Muchas gracias, señor presidente. Saludo cordial a todos los presentes, honorables concejales, mesa directiva, asistentes. Me surgen dos preguntas frente al tema de la personería. Son los siguientes. En pasados meses, no sin antes darles también, qué pena, y saludo a ustedes dos, que ya los había saludado al principio, doctor Carlos Molina y Andrés Rúa, todo su equipo de trabajo. Resaltar también antes la buena atención que doña Irma le da a la oficina. Qué bueno ir a la personería, da gusto recibir esa buena atención, doctor Carlos. Espero que sigan así mejorando. Frente al tema concreto que quería preguntarles, tiene que ver con alguna situación o más bien una petición que le hice a la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social en pasados meses frente al tema de ayudas y subsidios para desplazados. Yo les solicité a ellos se sirvieran compartir el listado de beneficiarios de los mercados que reportan en un informe de cuentas del señor alcalde del año pasado. Por obvias razones y como le dice la ley, pues no me lo compartieron, pero sí me dijeron que hablara con personería para ver ustedes qué control le han hecho a esa entrega de mercados o esos desplazados, qué proceso es el que tiene el desplazado en Copacabana cuando llega a la personería. Creo que posteriormente se manda para Desarrollo y Bienestar Social, pero la pregunta concreta es esa: hasta ahí llega la personería, después de eso no podemos seguir haciéndole control a lo que sí le puedan entregar verdaderamente a los desplazados. La segunda pregunta tiene que ver con veedurías ciudadanas. Es un mecanismo de participación que está en nuestra Constitución
y las veedurías ciudadanas en Copacabana han tenido o han ido ganando fuerza en los últimos años. Es entonces la pregunta: ¿ustedes qué acompañamiento le han hecho a las veedurías? ¿Hay un rubro especial para acompañarlas, para capacitarlas, para aparte de eso reunirse con ellos, analizar situaciones? Es decir, las veedurías sí cuentan con la personería municipal en Copacabana. ¿Qué de pronto qué capacitación han tenido o cuántas reuniones hemos tenido con las veedurías? Y siempre que viene la personería le pregunto lo mismo: a la fecha, ¿cuántas veedurías existen y cuáles son los motivos o cuál es el objeto más bien de cada una de estas veedurías, y si realmente sí están activas? Y finalmente el propósito de la pregunta es si los estamos ayudando frente a ese control y esa veeduría que le hacen a la administración municipal y sus diferentes programas. Por lo demás, agradecerles su exposición. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal César Mesa. Hacemos el ingreso del concejal Didier Rosero, que está desde hace bastante rato en la sesión. Doctor Carlos Molina y Andrés, tienen ustedes el uso de la palabra entonces para dar respuesta a los cuestionamientos de los diferentes corporados. Antes de ello, yo sí tengo una pequeña acotación con lo que me da pie el concejal César Mesa, y tiene que ver con no tanto con la atención a las víctimas del conflicto, sino otro grupo de personas vulnerables en nuestra comunidad, que han sido las personas víctimas pues de no desplazamiento sino del conflicto armado. La doctora Lina me parece que viene haciendo un interesante trabajo, la doctora Lina, abogada de su dependencia, doctor Carlos, en lo que tiene que ver con los trámites para la reparación administrativa. De pronto, si usted nos puede contar un poquito más sobre ello, y aprovechando pues que estamos transmitiendo las sesiones a través de YouTube, para que la comunidad se entere cuál es la competencia que tiene la personería en este tema y qué se ha venido haciendo. Hace recientemente una jornada que la doctora Lina incluso nos pidió permiso para utilizar el recinto del Consejo, pero no se podía para ese día, y se hizo una atención masiva de víctimas del conflicto armado, especialmente lo que tiene que ver con la reparación cuando algún familiar ha muerto a manos de grupos al margen de la ley. Se pretende determinar algún grado, no de responsabilidad, sino de pronto algún grado de participación de estos grupos para que eventualmente el Estado asuma una responsabilidad y de la reparación en lo que tiene que ver en términos económicos. Yo quería acotarle algo, doctor, y ya acá lo recuerdo, tiene que ver con el tema de la participación en fiscalía, comisaría y personería. Lo que pasa es que en la fiscalía, y con mucho respeto lo digo, hay un problema. Para la fiscalía no hay delitos, muchos delitos que uno comúnmente, que son delitos digamos pequeños, que en el argot de uno como abogado dice uno que delitos bagatela, porque son delitos pues de no mucho reproche o no mucha cantidad, como lo dice el concejal Osvaldo, pero que de todas formas solamente le duelen a la persona que lo sufre. Algunas cuestiones de lesiones personales leves, violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver con ejercicio arbitrario de la patria potestad, que es un delito. Para la fiscalía eso no son delitos y siempre los mandan para comisaría o para inspección, siendo que claramente puede haber una tipificación de un delito y ellos lo deben investigar después de que se dé la querella que la denuncia. De pronto sí sería muy buena la intervención de la personería como defensora de nuestros derechos de todos los ciudadanos, para que no se lleguen a un balance, no sé, un criterio que pueda ayudar a la fiscalía a discernir qué son un delito y qué se debe mandar o no a las comisarías o a las inspecciones de policía, porque hay cosas que son muy evidentes que son un delito y ellos lo mandan como si fuera una contradicción, un trámite administrativo en materia de familia. El tema de barras que el concejal César ha estado manejando con Osvaldo, ¿qué apellido es? Con Osvaldo Arango, funcionario de la comisaría de familia. No sé si la personería se ha articulado en alguna medida en este tema para el manejo de lo que tiene que ver con las barras de los equipos de fútbol, que en algunas ocasiones son conflictivas. Me preocupa un tema también, es el tema de indigencia en Copacabana.
hay pues algunas personas que hacen parte de la comunidad y que están en situación de calle y que uno ve en situación de calle desde hace mucho tiempo por diferentes factores, pero es inquietante que últimamente ve uno muchas personas que están en situación de calle y son foráneas, o sea, no ve uno un rostro familiar en ellas como lo ven algunas personas en situación de calle desde hace algún tiempo. Me preocupa eso porque yo recuerdo hace algún tiempo que decían por ahí, no sé si es un mito urbano, que montaban los gamisitos en un carro y los mandaban para la costa o para otro departamento y así se deshacían del problema, especialmente en las capitales. No sé si eso sea verdad o sea un mito urbano, pero de pronto sería bueno, doctor, investigar un poquitico sobre el tema, porque es, como le digo, es indigencia que uno, o personas en situación de calle que uno no ve como rostros muy conocidos. Concejal Robinson también me solicitó el uso de la palabra, disculpe doctor Molina, se van generando nuevas inquietudes. Concejal Robinson, me pueda. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a su mesa directiva, a nuestro secretario, a todas las asistentes del Consejo Municipal, a los concejales, al doctor Carlos Molina, nuestro personero, a nuestro personero delegado, el doctor Andrés, excelente funcionario, buena persona, a todas las barras que nos acompañan y los funcionarios de la Personería Municipal de Copacabana también. Ser personero de Copacabana, doctor Molina, no es fácil, más que todo con un presupuesto como el que ustedes tienen. Uno ya lo han tocado, es muy fácil. Una vez cuando escuchan la expresión váyase para la personería, yo no voy a tocar lo que los concejales han dicho, pero ese es el común denominador, váyase para la personería. Primero me preocupa lo que se ha hablado de los desplazados. Yo quisiera saber, doctor Molina, la ley, en cuánto tiempo le regula a una persona su motivo de desplazamiento, hasta cuándo lo cubre. Yo conozco aquí personas que son desplazadas, que trabajan en muy buenas empresas ya, que tienen poder adquisitivo ya y que siguen con la figura de desplazamiento. Tengo entendido desde mi poca lectura frente al tema que a los 5 años esta modalidad cambia y que ya pierden ciertas garantías que el gobierno da. Yo quisiera saber, doctor Molina, entonces, ¿hasta qué edad se es desplazado? ¿Cuántos años recurre después de que se nombra desplazado y que se ha llegado aquí a Copacabana? Porque es que el discurso que yo escuché el viernes en la tarde acá es todo lo opuesto a lo que se viene manejando en el desplazamiento en Copacabana. Yo me quedé aquí para leer un poquito del plan de desarrollo para el cuento que iban a dar del presupuesto participativo el domingo, y en medio de mi lectura escuchaba lo que estas personas hablaban y uno se quedaba, pues, cuestionaba un trabajo tan importante, tan objetivo, un trabajo inquietante como el que viene desarrollando la gerencia de Invicop sobre el chicharrón de las viviendas, 120 viviendas que se va a dar en el barrio María, y que allí se dijera que no iba a haber nada para ellos. Entonces uno se preocupa en el tema, porque si una persona que le diera la conversación a los desplazados desinforma a las personas, es doble o triple trabajo, tanto para la personería, para la comisaría y para la misma alcaldía y la gerencia de Invicop, volverles a hacer entender cómo es que va a ser la repartición de estas viviendas. Entonces, sí tiene toda la razón los concejales cuando se dice que a estas personas siempre debe estar transitiva la gente de Reunidos o la gente de Familias en Acción del municipio o un delegado de la personería, porque es bueno que allí esté una persona del Ministerio Público para que estas personas estén más enteradas de las situaciones actuales. Frente a lo que usted nos está hablando ahorita sobre los suicidios, a mí me preocupa, señor personero, porque es que el año pasado la reintegrada de la familia no trabajó con la alcaldía, o sea, la alcaldía no dio ciertos recursos para la reintegrada de la familia.
En el 2011 se hizo un excelente trabajo, donde en el hospital tenían la ruta de atención frente al suicidio, frente al suicidio, y que este año pasado y al momento que vamos no ha ido la red integral a hacer el trabajo como se venía desarrollando con los médicos, con las enfermeras. Entonces es obvio, si los especialistas que son los psicólogos y frente a los trabajadores sociales no está ese acompañamiento con los médicos, diciéndoles cuál es la ruta de atención, pues un médico, que una niña que llegue con 50, con una sobredosis porque quiso suicidarse, no la va a pasar como un intento de suicidio, sino que lo va a pasar como una se me olvida el término, en un intento, como una intoxicación. Entonces pasa como intoxicación y no un intento de suicidarse, ¿sí? O que llegó con las venas cortadas y no es un intento de suicidio, sino que se cortó una mano. Entonces el indicador baja abruptamente frente al reporte del Civigila, porque los médicos, para ahorrarse un montón de papelería, lo pasan en ese momento. Entonces a mí sí me preocupa cómo viene trabajando la red integral a la familia, que dentro del plan de desarrollo quedó con un presupuesto de 380 millones de pesos y que hasta el momento no se les ve un avance en esa red integral a la familia. Yo no veo dentro del informe de la personería un acompañamiento desde la red integral a la familia, que también vela por todo este equipo indisciplinario a las campañas en las instituciones educativas. Entonces sí me preocupa que se estén dando unos recursos, se estén adjudicando unos rubros y no se estén viendo los resultados. Me preocupa entonces también, personero, frente a una pregunta que le hice a la comisaria de familia, que nunca me la respondió, y es: de los 840 casos que se atendieron de psicología, no había un psicólogo clínico. Entonces, ¿cómo está la ruta frente a la vulneración de los derechos cuando es un niño el vulnerado? Desde la personería, en acompañamiento con la comisaría de familia, porque es que no es venir a dar una cifra donde se atendieron 840 niños, no. ¿Cómo está entonces la restitución de los derechos? A ustedes queda muy duro una población como Copacabana, que tiene gran juventud y que la ley del bullying está todavía dentro del papel, y si los recursos siguen guardados, les queda muy duro entonces decir que de cuenta de ustedes van a sacar los recursos pertinentes para trabajar con las barras bravas, o para trabajar con las mesas de trabajo en las instituciones educativas, o para trabajar con las mesas de trabajo desde la alcaldía. Es muy duro, porque los recursos de ustedes son pocos. Déjenme entonces felicitarlo, doctor Molina, por ese trabajo. No es usted de los que sale a tomarse el tinto al parque y a dar la vuelta al parque a decir que usted es el personero, sino que usted, con un gran equipo interdisciplinario desde la secretaria, desde el mensajero y con todos sus profesionales, ha mostrado unos indicadores que viene trabajando por los derechos y por el bienestar de la comunidad, que es muy difícil entonces trabajar con más contundencia para la población más vulnerable por la poca y falta de recursos que le aquejan. Al doctor Andrés, resaltar esa labor que viene desarrollando en la personería. No es por demeritar el trabajo suyo, señor personero, ni el de sus coequiperos, sino que la calidad humana se ve reflejada en el doctor Andrés. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Robinson, señor personero, bien pueda terminar las intervenciones de los concejales, si usted usó la palabra. Bueno, vamos a tratar de darle orden a las intervenciones de los honorables concejales. El concejal Ahmed Pérez nos hablaba de que en el municipio de Medellín se hacían algunas jornadas en horas nocturnas a los hospitales, a las salas de urgencias,
por parte de la personería. Sí, la personería de Medellín tiene una unidad permanente de derechos humanos las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año, y es modelo a nivel nacional, tanto que asesoró a la personería de Bogotá para montar ese programa allá, y digamos que no hace sino darnos envidia eso. Algunas gestiones se están realizando por parte de los personeros del área metropolitana misma, para que exista en el área metropolitana una unidad permanente de derechos humanos, sede sur y sede norte, y que genere un impacto parecido, si no similar o igual, al que genera la unidad permanente de derechos humanos en la personería de Medellín. Sin embargo, nosotros, digamos que en nuestro tiempo hábil, incluso posterior a la jornada normal, hemos atendido casos que, de acuerdo a la urgencia y de acuerdo al conocimiento que hayamos tenido, nos hayan implicado no solo llamar, sino también acudir directamente al hospital. Y digamos que el valor agregado que tenemos para estos casos es lo que tiene que ver con la receptividad del señor gerente y de la doctora Araceli, de quien no tenemos sino palabras de agradecimiento, porque caso que nosotros referimos desde la personería, caso que es atendido, y entonces sería un poco, tal vez empatando eso un poquito con lo que usted dice del marketing, hacerle saber a la comunidad que si hay problemas allí de atención, en última lo que se está vulnerando de alguna manera son derechos humanos, y entonces nosotros estamos llamados a intervenir, y que a Dios gracias nos hacen caso. Sobre lo que no tengamos conocimiento, pues ese sí es un problema para atenderlo, pero creo que hemos atendido varios casos de acuerdo a la urgencia, la gravedad de la necesidad, y que hemos sido efectivos, y esperamos seguir contando con la receptividad de parte del hospital. Sobre el marketing que usted habla, sí, yo diría que para eso venimos acá, y que es una de las cosas que tenemos que mejorar. La personería tiene una fama bien ganada, la población es cambiante, aumenta, y entonces es posible que haya que hacer un reposicionamiento ahí de lo que es la personería, y tendremos en cuenta esta situación que usted nos indica sobre el marketing para posicionar la personería. Sobre lo que decía el honorable concejal John Jairo, sí, hay una situación que de pronto se presta a confusión. Nosotros iniciamos con un presupuesto asignado de 336 millones de pesos, y hubo dos adiciones que lo suben a un total de 411. Ese es el presupuesto asignado y ejecutado en la personería total, 1 de enero a diciembre 31. Es decir, no sube a 500, no, es 411 millones, inicial 336 más dos adiciones que hubo en el transcurso del año, por adiciones que hace el municipio a su presupuesto central, y entonces se genera por ley la adición a nosotros. Es básicamente eso, es 411 millones. Sí, eso nos gastamos. Teniendo en cuenta que el 80% es para nómina y gastos asociados a la nómina, como son para fiscales y demás, y el 16% para contratación de honorarios profesionales de abogado, que son los que mayormente marcan el presupuesto. Sí, tiene usted razón en una cosa cuando habla de la tutela, y hay que decirlo como es. No nos especializamos en colocarle tutelas al Hospital Santa Margarita de Copacabana. Las tutelas que salen de la personería lo son en un porcentaje muy alto al régimen subsidiado, al operador del régimen subsidiado de nuestro municipio, que en otra hora con fama, y ahora es la alianza AMAEPS, creo que se llama, si mal no lo estoy, que es con la gobernación de Antioquia y el mismo Confama, creo que es así. Entonces las tutelas que salen de nuestra personería mayoritariamente lo son a la aseguradora del régimen subsidiado que esté en el municipio. Y básicamente, ¿por qué? Por citas especializadas que estén negadas o retardadas, por atenciones quirúrgicas que estén negadas o retardadas, por implementos tales como pañales, implementos tales como jeringas o cosas que le están siendo negadas a algunas personas con algún tipo de enfermedad catastrófica o crónica. Entonces, mal haríamos nosotros en decir que es que nosotros somos
mantenemos entutelado al hospital, no. De alguna manera quien más nos demanda en materia de tutela son las personas del régimen subsidiado, y tenemos también que decir que el régimen contributivo hemos colocado algunas tutelas a EPS del régimen contributivo, y tal vez tendríamos que decir entonces que el hospital es el que menos tutelas en materia de salud, y tal vez habría que cuantificarlas, le hemos colocado. Hay que ser responsable en eso. Me llama la atención lo que usted dice, porque dicho como nosotros lo manejamos, cualquiera podría pensar que es que el hospital es muy merecedor de tutela de parte nuestra, y no lo es así. Nos dice también que sobre los ¿a qué se refieren los derechos de petición? Básicamente los derechos de petición son el preámbulo de una tutela para la EPS del régimen subsidiado, o lo que tiene que ver a actuaciones administrativas de la administración municipal, o a cualquier, puede ser a cualquiera, puede ser al ejército, se le escribe para que quite una multa en una liquidación de una libreta militar, a la registraduría. Es decir, los derechos de petición son de variada índole, y diríamos que mayoritariamente son los que se colocan a la administración para que asuma una función. Las asesorías que brindamos en la personería pueden ir desde una persona que quiere divorciar y no sabe qué trámite tiene que hacer, o tiene una sucesión, o tiene un problema entre vecinos o de linderos, hasta es decir, todo inicia en una asesoría, y es posible que solo quede ahí porque haya que remitirlo a un juzgado, o pedir un amparo de pobreza para que le demanden un proceso específico en alimentos. Las asesorías que se brindan son de tipo jurídico, básicamente, mayormente, y en las situaciones que más la población consulta puede ser en alimentos, familia, puede ser en familias es lo que más se consulta, seguramente, lo que tiene que ver con sucesiones, alimentos, y esas son parte de las situaciones que tenemos que empezar a medir y saber medir, para saber en qué es que la gente más, ese 54% de lo que hacemos, en qué está dividido y en qué es que le dedicamos ese tiempo. Nos decía usted control de organizaciones de víctimas. En el municipio hay dos, vamos a dividirlas en lo que son, una de hombres y una de mujeres, porque tienen toda la libertad de constituirse. Nosotros lo único que hacemos de alguna manera es, como en el caso de las veedurías, inscribirlos, brindarles un asesoramiento, un seguimiento, pero control como tal no lo hay. Lo que ha querido la ley 1448 es que la participación sea lo mayormente posible, lo más libre posible, y control es el mismo control que ejerzan ellos, en el sentido de que cada año se abre la convocatoria, y ellos desde su interior, cada organización puede asumir año tras año el cambio de su representante, puede de alguna manera extinguirse la existencia, por decirlo así, de la organización de víctimas, pero digamos que la ley es muy laxa en eso, y solo pone unos controles que tienen que ver con no estar inhabilitado bajo unas circunstancias de ley, no haber sido condenado por delitos penales, y unas circunstancias que son, pues, digamos, muy altas, y que ya en el ejercicio de lo que es la organización como tal no es fácil de hacerle control. Se vuelve un poco como las veedurías. A partir de unas situaciones concretas que resultaron acá y de estudiar mucho la norma, concluimos que la norma tiene unos vacíos muy grandes en términos de lo que podamos hacer como control. Decía el concejal Aníbal Díaz sobre los usuarios, no es seguro que las cifras que digamos en cuanto a usuarios atendidos nosotros las podamos certificar, y en ese sentido sí, yo reitero que es posible que la personería sea la entidad en el municipio que más usuarios atiende, y que tenemos que mejorar un poco lo que es el diligenciamiento del formulario de atención para que seamos más exactos, más certeros en los usuarios que atendemos, que ahí nos quede faltando esa situación. Lo otro, lo de la efectividad, sí, eso va muy de la mano de lo que decía el concejal Jamer Pérez y por acá el concejal Robinson. Sabemos que somos buenos en la tutela, digamos que también hay antecedentes ahí en la acción popular, en el derecho de petición.
hay casos que nosotros mismos desde lo jurídico a veces nos ponemos a pensar cuando nos llega un caso multa a la registraduría por personas que no votaron, que no asistieron como jurados a las mesas de votación y les imponen una multa que de alguna manera también les está impidiendo otras cosas. Y fuimos muy digamos, celosos en términos de acoger estos casos y decir, bueno, vamos a poner derecho de petición y si nos llega hasta el caso de poner una tutela la ponemos. Y creo que de unos casos que salieron ahí se ganaron uno solo con el derecho de petición y los recursos que se generaron. Caso multas para liquidación de libretas militares por lo que se llama ser remiso y violaciones al debido proceso. Digamos que ahí también tuvimos nosotros, no somos unos magos jurídicamente, pero sí nos da mucho placer, mucho regocijo cuando vemos que una persona de estas de escasos recursos que le han impuesto una multa de 2 millones de pesos por decir algo, bajo una violación al debido proceso, digamos que hemos ganado dos tutelas de esas y de pronto hemos perdido una, pero entonces nosotros internamente somos capaces de medir cierta efectividad en la tutela por casos, pero sí nos hace falta hacerlo visible. Así en este informe poder decir que interpusimos 50 tutelas de las cuales ganamos 20 y perdimos y están en apelación tantas. Eso es importante también, eso nos da una medida de la efectividad que nosotros tenemos. Voy a tratar de contestarles a todos. Usted me dirá, señor presidente. Claro, doctor Molina, sí, la idea es, cuando hay pues cuestionamientos, yo sé que por ejemplo en su intervención ya ha dado respuesta a varios de los concejales, pues las que tenga ahí a la mano, doctor, para dar respuesta, por supuesto, y si no, ya... Hay una que me llamó mucho la atención del concejal Robinson, y es lo que tiene que ver, es hasta cuándo se es desplazado. En este país, cuando se empezó con la norma de desplazados, la norma inicialmente decía que había un año para declarar el hecho del desplazamiento. Luego la Corte vino y declaró inexequible esa norma y entonces dijo que no había un año porque la condición de desplazado no se pierde. En ese sentido, la ley 1448 y todo compendiado con esta jurisprudencia